Bienvenidos nuevamente al canal de Economistas de la Web. Este es el tutorial de formulación y evaluación de proyectos de negocios. Hoy retomaremos la sesión anterior y hablaremos del proceso del estudio del proyecto. Como todo proceso, se divide en dos etapas. Tenemos la etapa de la formulación y la preparación y tenemos la etapa de la evaluación. En la primera etapa, que es la formulación y la preparación, debemos describir todas aquellas actividades que puedan repercutir en nuestro flujo de ingresos y egresos monetarios y calcular su magnitud. Son todas aquellas actividades programadas, todos aquellos ingresos y egresos que se proyectan a lo largo de la duración del proyecto. Y tenemos dos subetapas. Tenemos la etapa de la recopilación de la información y la etapa de la construcción del flujo de caja proyectado. Este flujo de caja proyectado aprenderemos a construirlo en sesiones próximas, cuando lleguemos a la etapa del estudio financiero. Tenemos la evaluación, cuyo objetivo fundamental es determinar si es rentable o no destinar recursos en el proyecto de inversión. Tiene tres subetapas, en donde mediremos la rentabilidad del proyecto, como a través de herramientas cuantitativas y de los flujos de caja proyectados que se realizaron en la etapa anterior. En la segunda etapa, el análisis de las variables cualitativas. Estas variables cualitativas son todos aquellos aspectos que no pueden ser cuantificables, pero que podrían incidir en la decisión de la realización del proyecto. Y finalmente, el análisis de la sensibilidad, que se enfoca en aspectos que de comportarse como no se esperaba determinan cambios en la rentabilidad calculada. En este cuadro podemos ver las dos grandes etapas y subetapas más abajo. También tenemos los estudios complementarios que vamos a profundizar más adelante en cada uno de ellos para saber su construcción y cómo los podemos utilizar. Tenemos la formulación y la preparación del proyecto con sus dos grandes subetapas de la obtención y creación de la información que utiliza la información del estudio de mercado, estudio técnico y el estudio de la organización. Dentro del estudio financiero entra lo que corresponde a la construcción del flujo de caja y la etapa de evaluación. Los estudios complementarios, como vimos anteriormente, son 5. En la diapositiva anterior vimos 4 de ellos. El estudio de impacto ambiental en algunos proyectos es necesario, en otros no. Tenemos el estudio de mercado, en donde se determinan aspectos como el consumidor, las demandas de mercados, la competencia, las ofertas de mercado, la comercialización de los bienes, los proveedores, la disponibilidad y los precios de los factores productivos. En el estudio técnico, aquí se verifica la posibilidad técnica de la fabricación del bien y todo aquello que tenga relación con la funcionalidad del mismo. Algunos de los estudios que tendremos que realizar son los estudios de la localización óptima, el tamaño óptimo de la fábrica, la disponibilidad y costo de los insumos, la identificación y la descripción de los procesos y la determinación de los recursos humanos necesarios. En el estudio organizacional y administrativo tenemos que definir los procesos y el personal calificado necesario para el proyecto. Y tenemos el estudio financiero, en donde organizaremos toda información de índole monetario que proporcionaron las etapas anteriores, armando cuadros analíticos para la evaluación. Finalmente, el estudio de impacto ambiental, que ciertos proyectos necesitarán un estudio de esta índole, en donde básicamente se estiman los diferentes efectos que tiene el proyecto sobre la población, la biodiversidad, el suelo, el agua, el aire, etc. Bueno, muchas gracias por ver este tutorial. No olvides visitarnos esta semana para el siguiente capítulo, donde veremos más a profundidad el estudio del mercado, cómo se compone y cómo hacerlo. También trabajaremos en base de un proyecto para que puedas realizar tu proyecto por tu cuenta.
No olvides visitarnos en administratunegocio.net, donde hay información adicional. Síguenos en Twitter para ver cuándo subimos nuestro próximo video. Y en Facebook tenemos artículos e información adicional. Muchas gracias.